Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Un saludo a todos nuestros hermanos allá que nos ven a través de los medios y nos escuchan. Eh, a los niños pueden salir. Ya salieron. Gloria a Jesús. Quería antes de iniciar esta clase decirles que ¿cuántos estaban estudiando por la mañana a las 9 con mi hermana Luz Marina? Todos, todos los que están estudiando con mi hermana Luz Marina, el domingo a las 9 de la mañana continuamos nuevamente, ¿cierto? Nuevamente a las 9 de la mañana. Ese es el horario que van a tener siempre. Domingo 9 de la mañana, o sea, en 8 días ya iniciamos todas las clases en las diferentes áreas, iniciamos clases de parejas también el próximo sábado, iniciamos discipulados, los que estaban con mi hermana Luz Marina, también el sábado, también están el sábado a las 11 de la mañana, y así ya nos estamos restaurando en todas las actividades de la iglesia. Ya estamos hoy iniciamos el mes de febrero, ¿ve? Y dijimos que en el mes de febrero ya arrancamos todo lo que estaba pendiente, entonces ya estamos ya ahorita en el mes de febrero iniciando los discipulados nuevamente. Bueno, y así entonces vamos a la enseñanza del día de hoy. Ya tienen todos el boletín, ¿verdad? ¿Qué título tenemos hoy? Correcto, la consecuencia de ser tomado o dejado. Entonces es lo que vamos a mirar hoy. Y nos ponemos sobre los pies, vamos a ubicarnos antes de Mateo 24, 40 al 41. Los que nos ven a través de los medios, les rogamos que busquen su Biblia ya, tengan su Biblia con ustedes, a no ser que estén en horas de trabajo, pero eh, eh, los que nos ven también o nos escuchan a través de los medios, también tienen su Biblia ahí a la mano. Y vamos a orarle a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos, Dios, venir a tus pies, Señor, a recibir esta palabra, Señor. Somos vasijas, tú así lo declaras en tu palabra, Señor. Y tú eres, Señor Dios, el agua fresca, esa palabra viva que puede alimentar, Señor, saciar la sed de nuestro corazón. Por eso colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que nos hables hoy. Bendice esta palabra, Señor, bajo la bendición del Padre como autoridad, Señor, del Hijo como hacedor, Señor, de ella, y del Espíritu Santo como revelador, Señor, de tu palabra, Señor. Hoy recibimos, Señor, ese respaldo y esa guía, Dios, y disponemos nuestro corazón para que seas tú llenándolo, Dios, de esa palabra fresca y buena en Cristo Jesús. Amén. Mateo 24, 40 al 41 nos enseña: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amén. Gloria a Jesús, pueden sentarse. Consecuencias entre ser tomado o dejado, y es el tema que tomamos hoy, basados en Mateo capítulo 24, verso 41. Lo podemos ver muchas veces como el arrebatamiento, como la venida del Señor Jesús en su segunda venida. Este pasaje en sí se encuentra en el contexto del discurso escatológico de Jesús, donde habla sobre los sismos de su segunda venida, o los signos que nos muestra de su segunda venida y que deben tener los creyentes para ser arrebatados
en el tiempo oportuno, cuando Él así lo decida. Y hemos venido hablando de estar preparados para este tiempo. Es lo que hemos venido hablando todas estas semanas, y es si estamos o no preparados para Él. Jesús nos anuncia su amor, su gracia y ese perdón genuino que por su misericordia nos da y que nosotros por obediencia podemos alcanzar. Por eso nos llama y nos advierte las cosas que pueden pasar y que están pasando. Ya lo hemos hablado en domingos anteriores. Y por eso vamos a ir a iniciar ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. ¿Qué nos dice ahí? Dice: porque el Señor mismo, con voz del mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar siempre con el Señor? Esa es nuestra meta, ¿cierto? Y dice: los que mueren en Cristo, el mismo Señor con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo un día, y ese día no lo sabemos, pero ese día, ¿quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo. Tenemos paraíso celestial, pero también tenemos infierno terrenal, ¿cierto? Y allá en segunda de Pedro, no está ahí, pero la vamos a mirar, quiero que la busquen, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, ¿qué nos dice? Porque aquí nos habla que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego dice: luego los que habremos quedado, los que hayamos quedado, nosotros, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, sino que arrojándolos, ¿a dónde? Al infierno. Los entregó ¿a dónde? ¿Cómo es el infierno? Prisiones de oscuridad. Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener claro. No es el diablo allá en poco de fuego y metiendo con un tridente a la gente. No, eso no es así. Es lo que la palabra nos dice. ¿Cómo es el infierno exactamente? Dice que son cavernas de oscuridad, ¿sí? Y allí reserva ¿a quiénes? A todos los que no conocieron al Señor. A todos los que conocieron al Señor, dice, son reservados allí para juicio. Ellos todavía no son castigados ni atormentados, porque Dios tiene que llevarlos a un juicio. Dios es un Dios justo y nos lleva a todos a un juicio final, tanto los que están allá como los que están en el paraíso. Jesús, cuando murió, nos explicó dónde estarían los que estaban en Cristo, y allá con el ladrón de la derecha, que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Entonces ese es el lugar. Los que estamos en Cristo iremos. No dice en qué lugar del cielo estará, solo sé que es, o solo dice que es un paraíso. Y ir a decir en este momento que está en este lugar o en aquel lugar, pues sería blasfemar, porque realmente no dice la palabra dónde estaba el paraíso. Se cree que en el tercer cielo, en algún lugar del tercer cielo, se cree, no es que la Biblia lo diga. Entonces, lo que sí es claro es que los que están en ese lugar del paraíso resucitarán primero, nos dice hoy la palabra. Después los que hayamos quedado y los que están allá, dice que el mar, allá en Apocalipsis 17 nos enseña que el mar vomitará a sus muertos y todos iremos al juicio final, ¿sí? Y cuando dice que el mar vomitará a sus muertos, se está refiriendo al lugar de oscuridad. Allá está bajo el mar, bajo el gran abismo está el abismo, y Él sacará a sus muertos y todos iremos al juicio final, nos enseña la palabra.
el tema es, tenemos que entender que la imagen de la que nos habla aquí Mateo 24, 40 y 41, la imagen de dos en el campo y dos mujeres moliendo, sugiere la cotidianidad que Jesús está utilizando como parábola en situaciones comunes para ilustrar que su regreso puede ocurrir en cualquier momento, incluso en medio de del regreso, perdón, en medio de las actividades diarias. Podemos estar trabajando en nuestro lugar de trabajo, podemos estar durmiendo, podemos estar en casa, podemos estar reunidos con nuestra familia, y en medio de esas actividades puede aparecer, el Señor dice que aparecerá como ladrón en la noche, en cualquier momento. Y esto enfatiza entonces la necesidad de estar siempre preparados, que es lo que hemos venido hablando todos estos días, preparados para Dios. Y ya también les he venido hablando cómo es que nos preparamos para Dios, para irnos con el Señor. Entonces, que no seamos de los que descuidadamente creemos que por una religión estamos preparados y vamos con el Señor. No, que seamos de los que vemos que somos obedientes a ese nuevo pacto, ese segundo pacto en Dios. Primero, ¿sí? El nuevo pacto en Cristo Jesús, y que estamos en Él, y solamente eso nos garantiza de que vamos al cielo. Por eso el Señor dice, y yo siempre no dejo de repetir Eclesiastés 12:13, dice que eso es el todo del hombre. No necesita tanto, es todo. Ese nuevo pacto es todo del hombre. Y ese nuevo pacto que también encontramos, que ya no me he cansado de repetirles y lo sigo repitiendo en Hebreos 10, 16 y 17. Entonces, preparémonos, porque en cualquier momento podemos estar incluso en el servicio y aparece el Señor. ¿Qué nos dice Lucas 10, 39 al 42? Dice, esta tenía dos hermanas, esta tenía una hermana que se llama María. Está hablando de las hermanas de Lázaro, Marta y María. Entonces dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, afligida y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa le es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y lo que estamos hablando, nosotros estamos más preocupados por nuestras cosas terrenales, por nuestro trabajo, por los compromisos que tenemos, que por el reino de Dios. Y era el ejemplo que nos pone aquí con Marta. Marta estaba allá en sus quehaceres, en su trabajo, incluso hasta preparando la llegada del Señor. Estaba ahí porque necesitaba atender muy bien al Señor. Y María solamente se sentó a escuchar. Él da esa parábola, se sentó a escuchar a los pies de Cristo la enseñanza de Él. ¿Y cuál de las dos aprobaba el Señor? ¿A la qué? A María, la que estaba escuchando la verdad de Dios. Y aquí vemos la importancia, mis hermanos. A veces decimos, yo no hago el discipulado porque es que no tengo tiempo, ¿sí? No, es que a mí no me queda tiempo. Anda ocupados en los quehaceres diarios, pero no se quieren preparar para ir al cielo. No hay ese temor en su corazón y no hay ese amor a Dios por alcanzar ese lugar. No vamos al cielo solamente por venir cada 8 días a la iglesia. Nosotros vamos al cielo por conocimiento y obediencia. Y cuando tenemos ese conocimiento y obediencia, pues entonces también entendemos que es necesario venir a la iglesia
los domingos. ¿Por qué? Porque la palabra nos ordena que no debemos dejar de congregarnos. Ahí en Hebreos 15 dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, es un mandato que incluye el cuarto mandamiento. Pero, ¿cómo sabremos eso? Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios. Y es importante que entonces nos dispongamos no solamente a conocer la verdad, sino a obedecer esa verdad. Tenemos que obedecerla. Obedeciendo la verdad, aprendemos muchas cosas. Cuando nosotros nos preparamos y enseñamos a otros, aprendemos más cada día, porque tenemos que preparar nuestras enseñanzas para darle lo mejor a la iglesia del Señor. Entonces eso nos da enseñanza, nos da mucho más sabiduría. Pero para eso tenemos que ir a los discipulados. Tenemos que ir a los discipulados. La iglesia de Cristo se ha dedicado de una manera tibia a decirles, bueno, tienen que venir aquí a la iglesia todos los domingos, traer sus diezmos y sus ofrendas. A la larga es lo que le está interesando a los siervos del Señor. Bueno, si quieren hacer discipulados, allá hay una universidad, allá hay un instituto, tienen que pagar por eso, y hay que pagar el trimestre, el semestre. ¿Ven? Hoy en día lo han vuelto así, pero no es así. Ese no es el orden de Dios. La palabra dice, primero, que quien enseña debe enseñar por gracia, regalado, ¿cierto? Lo recibió por gracia, debe darlo por gracia. Entonces nosotros no podemos ir a donde hacen negocio con las almas del Señor. Segundo, tú no vienes a la iglesia cada 8 días pensando solamente en los diezmos y entonces crees que por eso ya estás salvo. No, te estás engañando a ti mismo. Tú no eres salvo con diezmos y ofrendas. Los diezmos y las ofrendas, siempre lo he dicho, y eso trae bendición a nuestra vida, por tanto es bueno que lo tengamos en cuenta también, porque eso trae bendición terrenal. Mientras que estemos aquí en la tierra, el hecho de dar nuestros diezmos y ofrendas, Dios cuida nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestra familia y demás cosas, ¿sí? Las ofrendas y los diezmos abren empleos, ¿sí? Todo eso, nuestro compromiso y servicio a Dios aquí en la tierra, nos da muchas oportunidades de vida, oportunidades también de empleo, de salud, de muchas cosas, de una familia. Todo eso lo hace nuestro servicio al Señor, y parte de ese servicio al Señor son nuestros diezmos y ofrendas. Pero cuidado, que eso no nos lleva al cielo. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al cielo verdaderamente? El venir al nuevo pacto. Y uno no viene al nuevo pacto porque viene cada 8 días a la iglesia, vuelvo y repito. Uno viene al nuevo pacto porque aprende sus mandamientos, que es lo que nos exige el Señor o nos enseña. Ni siquiera nos exigen, nos lo enseñan, los coloca y los guarda, se esfuerza por guardarlos. Eso es lo que realmente abre caminos al cielo. Entonces, necesitamos venir a la iglesia, servir en los dones que Dios nos ha dado. No queremos sentarnos todo el tiempo ahí en la iglesia. No, no. ¿Qué pasa con la ovejita que la tiene el pastor de las ovejas? Estoy hablando de una oveja, animalito. Y él la pastorea todo el tiempo, la cuida, pero esa oveja no da lana, no le da lana en nada. Y creo que cuando hablo de lana no estoy hablando de dinero, ¿sí? Estoy hablando de servicio a Dios, ¿sí? ¿Para qué sirve la lana que le quitan a la ovejita? Para hacer cobijas, para hacer ruanitas, incluso ahora la han usado hasta para hacer vestidos, ¿cierto? Para cubrir a otros. Entonces ese es el servicio que la oveja presta. Ella no solamente se alimenta, sino que presta un servicio a sus amos o a quienes la tienen. Y es lo que tenemos que nosotros hacer, es
prestemos un servicio a otros. Dios nos ha dado dones, prestemos un servicio a otros. Pero para prestar el servicio tenemos que prepararnos, ¿no? Porque si no estamos preparados, ¿cómo prestamos el servicio? Entonces ese es nuestro pensamiento, y por esta razón hay tantas denominaciones religiosas en el mundo, como las había cuando vino Jesús. Cuando había Jesús, yo estaba convencido que solamente habían 11 denominaciones en el mundo, pero resulta que haciendo un estudio que habían 70 y pico de denominaciones en el mundo cuando Jesús vino. Y él no tuvo en cuenta nada de eso, ni siquiera las más reconocidas, que eran los fariseos y escribas, que era como la iglesia católica hoy en día. No tuvo en cuenta eso, sino que vino a enseñarle a la gente que estos que enseñaban y que eran muy bien vestidos por fuera, se vestían en el orden del Antiguo Testamento, las leyes exigidas, se vestían en ese orden, sus vestiduras eran muy costosas y hacían una preparación y hacían servicios de enseñanza. Tenían los lugares de templos muy costosos porque era una orden de Dios, pero de eso dice que eran como sepulcros blanqueados, que no tenían nada. Y le dijo a la iglesia o al pueblo, les dijo: hagan lo que les enseñan, que estén de acuerdo a lo que está escrito, pero no sigan su ejemplo porque son hipócritas. Y eso es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos hoy en día, y es de la hipocresía de los hombres frente a Dios. Y solo les interesa hacer imperios, adquirir reconocimientos, pero todo es dinero. Entonces ya no dan los discipulados gratuitos, sino que ahora hay institutos en las iglesias, y si tú quieres hacer un discipulado hay que pagarlo. Y aunque tienen alguna razón cuando deciden, no es que si no les decimos que paguen, no valoran lo que se les da. Y en parte uno mira las personas que uno les da el discipulado y que muchas veces no vuelven, o que vienen unos días y otros días no vienen. Uno dice sí, porque es gratuito. Entonces si estuviera pagando, tal vez estaría juicioso porque no quiere perder su plata, ¿cierto? Pero no es así. Dios no es eso lo que nos envía a hacer. La palabra debe ser dada gratuitamente. Jesús dijo que lo que recibimos por gracia lo dio por gracia. Y la pregunta es: ninguno de los de Jesús, perdón, ni Jesús ni ninguno de sus apóstoles cobraron por enseñar la palabra del Señor, y ninguno de ellos armó institutos para cobrar. Y hoy en día hay hasta universidades para aprender la palabra del Señor. ¿Cuántos de los discípulos de Jesús fueron a la universidad de Jesús? No, primero no la tenía, y segundo, si nosotros vemos a muchos de ellos, siquiera la mitad de ellos, ni siquiera dice que eran del vulgo. ¿Qué quiere decir eso? Que eran personas iletradas, que no tenían ni siquiera estudio, y uno de esos era Pedro. Y vemos cómo al lado de Jesús aprendieron, y hoy en día nosotros estamos aquí enseñando la palabra y recibiendo salvación por el amor de Cristo, pero también por aquellos hombres que se dispusieron a recibir la palabra y enseñarla gratuitamente, entregando sus propias vidas por esa causa. No obtuvieron reconocimiento. El reconocimiento que vemos de los apóstoles de Jesús, que eran 12, incluyendo a Pablo, ¿cuál fue? ¿Cuál es el reconocimiento que encuentran en los apóstoles de Jesús? Que murieron sacrificados por causa de la palabra de Dios. Ese es el reconocimiento, ¿cierto? Pero hoy en día los siervos del Señor deben ser reconocidos porque construyeron cierta cantidad de cosas, porque tienen su congregación grandísima, incluso tienen sedes por todo lado que se hacen ya llamar apóstoles y demás cosas. Entonces eso es lo que busca el hombre. ¿Por qué? ¿Y por qué tuvo reconocimiento y por qué hizo tanto imperio?
porque todo lo volvió dinero, ¿cierto? Entonces sacan el dinero de las personas no para auxiliar las necesidades de otros, sino para construir casas. Y el Señor allá en en Hechos capítulo 17, 24, nos enseña que Él ya no habita en templos hechos de manos de hombres. Y Jesús también lo dijo en Mateo, ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero a nosotros nos hacen creer que entonces, volviéndonos a los reglamentos y estatutos del Antiguo Testamento, donde David pidió que llevaran todos instrumentos para la construcción del templo, y entonces eso era porque Dios mismo les había mandado que hicieran, David lo que hizo fue obedecer las órdenes de Dios para construir un templo. Pero Jesús, cuando vino a la tierra, y nosotros ya vivimos en esa área, destruyó ese templo viejo, y lo reconstruyó en 3 días. Ya no físico, sino espiritual. Entonces, ahora, ¿dónde habita el Señor? En ese tiempo estaba el arca, en el arca estaban los 10 mandamientos, estaba el maná y estaba la vara de Aarón dentro del arca. Ahora, ¿dónde Dios quiere habitar? Donde están los 10 mandamientos, lo dicen Hebreos 10:16 y 8, 14 al 17 también de Hebreos. Entonces, ¿dónde quiere Dios habitar? En su casa, ¿sí? ¿Y cuál fue la casa que reconstruyó Jesús? Primero lo hizo en Él mismo y luego lo hizo en nosotros, ¿cierto? Nosotros somos la casa de Dios. Necesitamos este lugar para reunirnos y aprender, pero con la voluntad de todos, y le doy gracias a todos los que aportan para la iglesia, porque podemos cubrir y sostener este lugar que tiene un costo alto. Qué bonito que un día yo le digo al Señor que hubieran personas que tuvieran su casa y la destinaran para que una parte de ella fuera por el servicio del Señor, ¿sí? Y no tuviéramos que pagar arriendos tan altos y servicios tan costosos. Bueno, de pronto los servicios sí, porque pues la casa tendría servicios, pero no los arriendos, o por lo menos un arriendo muy económico. Pero bueno, esas cosas no se dan, y no es eso de lo que quiero hablar, sino de mirar que nosotros ya no tenemos casa física y no tenemos que construir casas físicas. Y mi hermana Estela tal vez estuvo, creo que mi hermana Magali también, en un tiempo que nosotros hacíamos la hora arriba en San Mateo, hacia arriba en Ciudadela Sucre. Y había necesidad de casa, y entonces alguien alguna vez ofreció o nos una plata, que fueron 10 millones de pesos, y ellos dijo: no, pastor, mire, para que usted eso es para usted, y para que mi hija trabaja en el banco, y entonces allí va y mete esa plática ya para que ella pueda sacarles un apartamento a ustedes, una casa algún día. Nos dio hermanos a veces esa plata, pero como nosotros a esa hora y conocemos las necesidades, un día Dios, no es que haya escuchado la voz de Dios, pero colocó eso en mi corazón y me dijo: use esa plata para esa persona que necesita su casa. Y efectivamente la usamos, recogimos como 2 millones de pesos o 3 millones de pesos más con la misma iglesia, y se construyó una casa allí para una persona que era casi ciega, que vivía de tintos y tenía 3 hijos. La esposa lo había dejado por eso, y tenían un lotecito de invasión, pero vivían bajo una casa hecha de cartones y de más cosas. Y allí se construyó una casa. ¿Y sabe cuánto costó esa casa? Esos 13 millones de pesos costó esa casa. Claro, no le echamos pisos de baldosa en las cosas, piso de cemento, hubo que rellenar el lugar con piedra, y también el Señor allá mismo nos dio un constructor que nos cobró muy económico, pero se pudo hacer. Y yo pensaba,
Después cuando alguien decía que lo escuchaba predicar y decir que esos techos le habían costado 200 millones de pesos de la iglesia, yo decía, con 200 millones de pesos, ¿cuántas casas se hubieran hecho para las personas que lo necesitaban? Con 200 millones de pesos. Pero no se piense en eso, se piensa en cuánto puedo hacer y cómo puedo poner bonito el templo para que la gente me reconozca a mí, porque eso es en sí lo que busco. Mis hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Yo sé que muchos me están viendo y escuchando a esta hora, pero tenemos que cambiar esa mentalidad y ver que la casa del Señor ya no está en un lugar físico y que ese dinero que nosotros invertimos para eso es un dinero mal sembrado. No, Dios habita en cada uno de nosotros y la casa que nosotros tenemos que construir somos nosotros mismos. Cada ladrillo que se ponga en ella nos tiene que llevar a la vida eterna. Y los ladrillos están en la palabra del Señor. Por eso es tan importante, y vuelvo y repito y no me cansaré de decirlo, el discipulado. Porque ahí obtenemos el material para edificar esta casa y la de ustedes. Y esa casa nadie la puede destruir. Podrán venir terremotos, podrán venir guerras, podrán saltar la bomba atómica, lo que quieran, pero esa casa no la pueden destruir. En cambio, la casa que construimos aquí terrenalmente sí, pero estamos más preocupados por esa casa que por la celestial. Entonces, tengamos cuidado con eso, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Yo no estoy diciendo que no tenga su casa aquí en la tierra, ni que no pueda tener su carro. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuidemos primero la casa del Señor, luego pues miremos el resto, ¿no? Entonces, mis amados, Dios nos habla hoy y nos habla de una manera diferente. ¿Quiénes se quedarán y quiénes serán tomados? Que es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Tal vez los que se queden son aquellos que nunca quisieron conocer y obedecer a Dios. Y tal vez los que se vayan son aquellos que con un poco de esfuerzo y sacrificio conocieron y obedecieron a Dios y se fueron con Él. Ellos serán tomados. Mi pregunta es, tanto los que me escuchan como los que están aquí, ¿serán ustedes parte de los que van a ser tomados o de los que van a ser dejados? Todos queremos que seamos tomados, ¿cierto? Y para eso tenemos que abandonar una serie de cosas en este mundo. Jesús vendrá y estamos preparados para eso. Aquí Marta estaba afanada por hacer los quehaceres, por presentarse bien ante el Señor con cosas bonitas, a lo mejor hacerle un buen almuerzo, qué sé yo. Así que un día, si el pastor llega a su casa, preocúpense más por qué preguntas tienen de la palabra para hacerle al pastor y no por atenderlo con manjares. Eso se lo recomiendo. Si no hubo sin un tinto, pero se llenaron del conocimiento del Señor, bien, estaba bien. Porque un siervo del Señor no va a su casa para que ustedes le den el primer lugar. No, un siervo del Señor va a su casa para que ustedes le den el primer lugar a Dios. A eso va, ¿cierto? Entonces no se les extrañe que en cualquier momento llegue a su casa y entonces, ay, ¿qué le voy a dar al pastor? No tengo mercado. No. A lo mejor, no, me voy a demorar haciéndole el chocolate. ¿Sí? No, no se preocupe por eso. Gócese, porque entonces va a tener conocimiento de la palabra de Dios. Gócese por eso. Ahí está el ejemplo claro. Marta, fue que Jesús llegó de visita. ¿Y Marta qué creen que estaba haciendo? Pues preparándole algo al Señor para atenderlo de la mejor manera. Pero María, ¿qué hizo? Se sentó ahí a escuchar y la otra sintió, vamos a hablar esta palabra, envidia de eso.
Se enojó y le dijo: oye, ¿y aquí qué? Yo aquí sirviendo solas, estaba en nuestra casa. María también hace parte de esta casa, porque yo tengo sola que atender al Señor. Y va y le dice directamente al Señor eso. Y él dice: María ha tomado la mejor parte. Ese es el orden bíblico del Señor. Porque es que uno ve y llega el pastor a la casa y es como si llegara a Dios. No, hermano, esto es idolatría. No, el pastor dice la palabra en Mateo capítulo 23 que es hermano de ustedes. Eso es igual, un siervo es hasta menos que hermano, porque es un siervo que tiene que enseñarles la verdad de Dios. Ese es el propósito del pastor, llegar a la casa. No es que voy a ver cuánto me dan. Y entonces encantado porque en todo lugar tienen almuerzo y unos manjares y qué rico. Escucho siervos del Señor en ese cuento diciendo: no es que yo voy a visitar a los hermanos y Dios me bendice tanto. Pues yo no voy allá, yo voy a llevar la bendición de Dios a la casa, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere. Así que tengamos en cuenta eso. La interpretación más común de estos versículos de Lucas 10, 39 al 42 es que aquellos que son tomados, como dice el que estamos estudiando, Mateo 24, 40 al 41, son los que serán llevados a la salvación, mientras que los que son dejados representan a aquellos que no están listos para el regreso de Cristo, ya que están ocupados en esto. Estás ocupado y no puedes hacer el discipulado, no haces un esfuercito. No, porque es que tengo que arreglar mi casa, tengo que lavar la ropa, tengo que, bueno, ¿qué más? Ay, hay que hacer aseo en la casa. ¿Y sabe qué? ¿Será que eso es correcto? No es correcto. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesús nos conocía y conocía nuestra mente, y por eso nos dejó Mateo 6:33, que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las otras cosas les serán añadidas. Mi hermano Fabio está empezando a entender esa palabra y yo estoy seguro que Dios lo va a premiar por eso. Entonces, si Dios dice eso, ¿nos estará diciendo mentiras? No, ¿verdad que no? Jesús no dice mentiras, está escrito. Si tú tienes una escritura donde dice que esa casa es tuya y otro le dice que eso no es tuyo, pues ¿qué prevalece? Lo que está escrito, ¿no? Y entonces se van ante un juzgado y hacen valer lo que está escrito. Pues todas las promesas de Dios están escritas y esas no las puede tumbar nadie. Entonces necesitamos entender eso. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, ¿qué nos enseña ahí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios se quedó, ¿verdad? Ese no se queda. Entonces, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿cierto? Estamos ahí y podemos entender que estamos llamados a hacer la voluntad del Señor. Esta interpretación podemos apoyarla con el texto de la palabra del trigo y la cizaña. Miremos ahí Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Y dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella juntamente el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y entonces vemos ahí, de las cosas del mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí nos encontramos con algo en la parábola del trigo, de la semilla y la cizaña, y es que dentro de la iglesia, no toda la iglesia va a ir al cielo. Oiga, yo espero que todos los que Dios me da aquí sí vayan al cielo, pero tampoco los puedo obligar. Como Dios no quiere que ninguno se pierda, dice 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso quiero yo. Sin embargo, se pierden. Eso lo quiere Dios. Eso lo queremos nosotros como siervos. Y sin embargo, hay personas que no quieren obedecer. Los amamos aquí, bienvenidos, pero no obedecen a la palabra del Señor. Alguien dijo: oye, eso de hacer tareas no lo hacían en el colegio, mucho menos lo voy a hacer aquí en la iglesia. ¿Cómo que volverse uno a hacer tareas? No, eso no. Eso es lo que no me gusta del discipulado, tener que hacer tareas, ¿sí? Por eso no voy a hacer el discipulado, porque eso de hacer tareas, eso no va conmigo. No, no va porque no tiene el amor a Dios, porque no quiere prepararse, porque no quiere tener el conocimiento del Señor. Entonces se convierte en cizaña, a pesar de que está dentro de la iglesia, es cizaña. Y eso sí, descuídese a alguien por ahí y arma contienda entre las personas en un momentico, ¿no? Porque es cizaña, no es trigo, es cizaña. Pero Dios quiere, como yo lo quiero, que todos seamos trigo dentro de la congregación. Ha bajado y ha menguado, si ustedes se han dado cuenta. Pensé que era por lo de las vacaciones, pero ha menguado la asistencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí no manejamos cizaña, aquí manejamos trigo. Y entonces nos hace falta la cizaña. A algunos les hace falta la cizaña, ¿sí? Que hablemos en lenguas, que oremos en lenguas, que la gente se caiga al piso, que todo eso viene mucha gente a buscar eso, porque son costumbres, tradiciones religiosas que se han formado, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que si un día estamos ministrando a alguien y se cayó, entonces es porque tiene una maña de esas. No, no, el Espíritu Santo sí puede caer a las personas, pero no siempre, ¿sí? Entonces, mis amados, ¿somos trigo o somos cizaña? Aspiremos a ser trigo. Pero eso no quiere decir, por eso cuando dice la gente: yo no voy allá a la iglesia porque no, eso en la iglesia hay mucho problema. Entonces, pues la palabra dice que así será la iglesia. Y lo estamos leyendo hoy. Dentro de la iglesia va a haber cizaña, no es trigo. Y entonces nos vamos para otro lado y allá también encontramos cizaña. Si nos vamos para otro, también hay cizaña. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a ningún lado porque no queremos encontrarnos con cizaña. Y entonces el diablo está contento y dice: si ve, es mejor así, si ve que usted no está involucrado en nada, así está bien. Así está bien. Y nos está sacando del camino del Señor. Entonces, no miremos eso.
Oremos más bien por la cizaña. Si somos trigo, oremos por la cizaña, porque un día el Señor dice aquí que cuando venga Él recogerá el trigo y la cizaña será lanzada al fuego y será quemada. Dios nos libre de ser cizaña. Así también será la separación entre los justos y los injustos, como separa Dios el trigo y la cizaña. Así separará los que se van y los que se quedan, pero al final allá también separará, habrá separación de los justos y los injustos. La parábola de las ovejas y los cabritos también ilustra la importancia de estar preparados. Miremos ahí Mateo 25, 31 al 33. Mateo 25, 31 al 33. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. ¿Cuántos? Todas las naciones. Y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuántos son ovejas del Señor? No son ovejas mías, son ovejas del Señor, ¿sí? Yo aquí soy el instrumento de Dios para guiarlos, pero ustedes son ovejas del Señor. Entonces, ¿y cuántos quieren ser cabritos? La cizaña es cabrito, ¿cierto? Y dentro de la iglesia también hay cabritos. Así que no nos sorprendamos de eso, y con eso no estoy juzgando, solamente estoy diciendo que entendamos que la iglesia no puede ser perfecta, Dios lo dice, sino que habrán cabritos dentro de las ovejas, como también habrá cizaña dentro del trigo. Y dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dios nos libre de eso. Ahora, independientemente de la postura de uno o que uno tenga sobre quién será tomado y quién será dejado, hay algo seguro: el regreso de Jesús será trascendental y resultará en una clara separación entre los justos y los impíos. Cristo llevará a algunas personas con él. Uno será tomado, como dice el verso 40 de Mateo 24. Y esta es la lectura natural del texto, que coincide muy bien con Juan capítulo 14, verso 2 y 3. ¿Qué dice ese Juan 14, 2 y 3? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué se va a hacer Jesucristo? A prepararnos morada, ¿verdad? Tenemos esa morada allí. Tenemos que preparado ese lugar. Y en esa, yo les he dicho aquí varias veces, allá no hay que pagar ni impuestos, ni la luz, ni el teléfono, ni el gas, ni el agua. Todo lo tenemos gratuito. Allá no se agarrarán los matrimonios a pelear, y entonces hay tristeza, y entonces los niños ven que sus padres también, y entonces también se ponen tristes. Dice que allá no habrá llanto ni lloro. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a saber que estamos siendo llamados por Dios, pero que no todos se van a ir con el Señor. Y ustedes en su corazón saben si se quedan o se van, ¿cierto? Cuando ustedes leen la palabra del Señor, se confrontan con eso. Yo siempre he dicho que la mejor forma, y lo vamos a empezar a estudiar los sábados, pero la mejor forma de entender el verdadero evangelio de Dios está resumido en Primera de Juan capítulo 3. Porque a veces decimos ser cristianos, pero odiamos a otros.
No tenemos comunión con otros. ¿Por qué? Porque nos hizo mal, porque no, porque es que se portó muy mal, porque me traicionó, porque ya no sé qué más, porque me sacó un dinero prestado y no me lo pagó. ¿Sí? Bueno, por muchas cosas ahora no hablamos con otras personas. Y entonces eso da importancia, o da a entender más bien que es más importante lo que vivimos aquí en la tierra que lo que Dios nos ofrece en el cielo. Y para ir al cielo yo tengo que estar limpio de corazón. Él se fue a prepararnos morada. Tú tienes ya una morada ya tienes tu lugar en el cielo. Eso si lo sabes conservar. No lo tienes que pagar, tienes que conservar lo que Dios se ha ido a preparar por ti. Tiene que hacerlo. No tiene otra cosa que hacer. Y es preparar lo que Dios te tiene, o conservar más bien, perdón, conservar lo que Dios tiene preparado para ti. Así que Mateo 24, 40 al 41 nos invita entonces a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra disposición a ser parte de su reino. Disposición. Y la dualidad entre tomado o dejado es un llamado a la autoevaluación espiritual y a la preparación constante para el regreso de Cristo. Y en un recordatorio también, o esto es un recordatorio, de que aunque la vida cotidiana continúe, la realidad espiritual es de suma importancia, es más importante que mi carrera, es más importante que el negocio, es más importante incluso que mi mismo hogar, es más importante que mi misma familia, es más importante que todo lo que me rodea aquí en la tierra, la vida espiritual. Por eso Jesús allá en Lucas nos enseña que si yo no dejo padre, madre, mujer e hijos, no soy digno de ser su discípulo. Y dejarlo, como siempre les he dicho, no es ser irresponsable y abandonar el hogar, no, es darle el primer lugar a Dios. Entonces, ese recordatorio que es de suma importancia y que incluye nuestra vida cotidiana, es una realidad espiritual, y les decía, es de suma importancia, y es un mundo en el que vivimos que no es eterno, es temporal. Un día se va a acabar, el mismo hombre se va a encargar de destruirlo. Y como quiera que sea, todas las personas comparecerán algún día ante el juez justo, y todos deben estar preparados para ese juicio. Todos, unos están en un lugar, otros están en otro lugar, pero todos tendremos que comparecer al juicio. Unos, dice la palabra, para galardones, y otros para condenación eterna. Yo espero, mi amado, mi amada, que tú vayas al juicio para galardones y no para condenación eterna. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos regalaste hoy. Gracias, Jesús, por enseñarnos hoy tu verdad. Te adoramos, mi Padre eterno, y te pedimos que tu misericordia, tu gracia y tu amor estén con nosotros en este día, Padre amado. Qué bueno, Señor, saber que en ti encontramos esa paz y ese amor que nos permite habitar bajo tu abrigo, mi Señor Jesucristo, y morar bajo tu sombra. Por eso hoy te decimos, Señor, sé tú nuestra esperanza y sé tú nuestro castillo, y sé tú, mi Dios, te glorificas en nuestra vida. Sé tú quien nos libras del lazo de la enfermedad. Yo te pido, Dios, como siervo tuyo, que coloques tu mano, Señor, sobre toda esta iglesia, Señor, aún los que hacen parte y que nos escuchan a través de los medios a lo lejos. Sé tu parte, Dios, que ellos sean parte de estar bajo tu mano, recibiendo su sanidad, Dios.
Reprende todo virus de enfermedad, toda gripa que ha venido, Señor, a tocar tu iglesia. Recordamos, Señor, Apocalipsis 3:10, y tú nos prometes ahí que si guardamos la palabra de tu justicia, tú también nos guardarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Y sabemos que tú tienes que probar al mundo para rescatar a muchos que quieres llevar al reino, Dios. Pero tu palabra dice que a nosotros no nos llegará, no nos tocará, Señor. Por eso te pedimos que reprendas, oh Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús, todo poder de las tinieblas para traer, Señor, o desatar el virus de la gripe, de la enfermedad, Señor, sobre tu iglesia. Repréndelo, apártalo de tu iglesia, Señor, y permite, Dios, que tu iglesia sea victoriosa, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Padre mío, tú eres santo y bueno, Dios. Tú eres maravilloso, Señor. En tus manos coloco, Señor, este día, Señor. Padre celestial, donde nos das victoria, donde nos hablaste, donde nos traes sanidad y medicina a nuestro cuerpo, Padre. Yo te ruego, Dios, que tomes control y autoridad de cada uno de tus hijos e hijas, Dios, y traigas sanidad para sus cuerpos, Padre. Te lo pido de todo corazón y con humildad, Señor. Si tú lo quieres, por favor, no permita, Dios, que a tu iglesia, Señor, llegue la enfermedad, Padre eterno. Señor, gracias, Señor. Hoy pedimos porque tú dices que si pedimos se nos dará, que si te buscamos te hallaremos, que si te llamamos tú nos abrirás. Señor, hoy pedimos, Dios, por tu misericordia, Señor, sobre tu iglesia, Padre. Sé tú nuestro escudo, sé tú esa verdad que nos aparta, Dios, de este mundo, del terror nocturno, Señor. Apártanos de esa pestilencia que has desatado, que has permitido que se desate en el mundo, Dios. Que, Señor, apártanos de la mortandad, Señor, que destruye al mundo. Señor, míranos con tus ojos, Padre celestial, y muéstranos tu recompensa por nuestra fidelidad, Dios mío. Porque en ti, Jehová, hemos puesto nuestra esperanza. Señor, tú eres, Señor, el Dios que has ido a preparar nuestra habitación y hoy nos lo has enseñado, Dios. Sé que tienes que pulirnos y a través de las dificultades pules aún nuestra alma, pero hoy te pedimos misericordia, Dios, por nosotros. No permita que nos sobrevenga ningún mal, ni ninguna plaga o enfermedad toque nuestra morada, nuestro cuerpo, nuestra familia, Dios mío. Envía tus ángeles alrededor nuestro que guarden nuestras vidas y que nos sustenten y nos guarden en todos nuestros caminos durante todo este tiempo, mientras estemos en la tierra, Dios mío. Que nos lleven en sus manos y que nos guarden de todo tropiezo, Señor. Padre celestial, gracias, Jesús, porque tú eres santo y bueno, Señor. Padre, henos aquí, invocando, Dios, tu favor, y solamente te rogamos que nos respondas, Dios, y traigas sanidad total sobre los cuerpos de tu iglesia, Dios. Contigo, Señor, estaremos en medio de la angustia y tú nos librarás. Esa es la confianza que tenemos, Dios mío, y nos saciarás de larga vida, porque nos has dicho que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero tú has venido a traernos vida y vida abundante, Señor. Y el diablo tal vez estuvo allá destruyendo el mundo en el Antiguo Testamento, pero luego tú viniste al Nuevo Testamento, Dios, y lo escribiste prometiéndonos que nos dará esa vida abundante, Padre. Hoy la recibimos, Señor, porque nos enseñas que si podemos creer al que cree, todo le es posible, Señor. Hoy creemos, Señor, que es posible que tú restaures nuestro cuerpo, que nos limpies de todo virus y que nos apartes de toda enfermedad, Padre eterno. Señor, abrazamos, Dios, tu favor, tu milagro, y te decimos gracias por traer sanidad hoy a nuestro cuerpo. En Cristo Jesús, amén. Que el Padre de mi Señor les continúe bendiciendo.